Terus terus kiba. Ay, ¿por qué así se suben? Sí, ya la vuelta tiene que subirse. Dije, caí que culé. Ella de ahí no se mueve, pero. Vamos a ver. Ay, dapat nagsuwang di ba kamera? Guys, No sé, no puedo ver. no, no se puede bajar porque le sube. Una su cara. Sí, tapa. Dice que colgar.